Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de destilación flash o destilación instantánea. La destilación flash va a consistir en la vaporización de una fracción definida del líquido en una manera tal que el vapor que se forma está en equilibrio con el líquido residual, separando el vapor del líquido y condensando el vapor. Aquí vamos a ver que vamos a tener una alimentación que se representa como XFI, lo cual va a pasar por una válvula a un precalentador para después ser pasado a este tanque en el que se van a separar el vapor y el líquido. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para la destilación flash. Va a ser la composición de la alimentación. Aquí F va a ser la parte que se va a condensar, se va el vapor al condensador, y 1 menos F por lo tanto va a ser la otra parte que se va a ir al líquido. Aquí alfa es la volatilidad relativa, que está relacionada con las composiciones en vapor y líquido tanto del componente A como del componente B. Esto va a ser una mezcla binaria. Aquí vamos a observar que la volatilidad relativa también depende de las presiones, como de aquí de las composiciones. Y podemos también modificar esta ecuación de la volatilidad relativa para hacerlo un poco más simple de utilizar en nuestros cálculos posteriores, aquí con respecto a la composición de vapor, y esta HF que nos va a servir como una ecuación de entalpía de vaporización. Aquí se va a relacionar con la parte que se vaporiza y la parte del líquido. El problema es el siguiente: una mezcla con 50% en mol de benceno y 50 de tolueno se somete a una destilación instantánea a una presión en el separador de una atmósfera. El líquido que ingresa se calienta a una temperatura que ocasionará que 40% de la alimentación se evapore. En el inciso A tenemos cuáles son las composiciones del vapor y del líquido que abandonan la cámara de destilación instantánea, y en el inciso B nos piden la temperatura de la alimentación que se requiere. Para el inciso A necesitamos la siguiente gráfica. Aquí tengo un video aparte donde explico cómo utilizar una hoja de Excel para poder realizar todo este tipo de gráficos. En este ejemplo es a una presión constante de una atmósfera, pero también puede haber el caso en el que tengamos temperaturas constantes y lo que se vaya a variar va a ser la presión. Aquí podemos observar que para este caso tenemos una composición de 0.5, ya que esto está en composición de benceno, y estos van a ser nuestras líneas de líquido y de vapor de benceno. Lo primero que vamos a hacer va a ser relacionar estas dos ecuaciones, la que hemos dado de volatilidad relativa con la composición de vaporización, y esta otra que es la composición de alimentación. Aquí tenemos que la composición de alimentación era de 0.5, la parte que se evaporaba era del 40, y aquí nos dan ya también la volatilidad relativa en el problema, que es de 2.45. Aquí vamos a tener que también desarrollar un poco más esta fórmula para después obtener una ecuación cuadrática, la cual vamos a resolver y nos va a dar una composición en líquido de 0.412. Ahora con este 0.412 volvemos a utilizar esta otra fórmula que relacionaba la volatilidad relativa para obtener nuestra composición en vapor. Para el inciso B nos dan entalpías de evaporación y los calores específicos de los líquidos, tanto del benceno como el tolueno. Aquí los tenemos. La entalpía de evaporación para benceno 7360, para tolueno 7960, y los calores específicos de 33 y 40.
Aquí vamos a seleccionar el líquido a 95 grados centígrados, que va a ser como lo vamos a separar, y vamos a tomar estos 95 grados centígrados como base para la entalpía. Con estos CPs y entalpías de evaporación los vamos a sacar sus promedios, y esto va a ser por medio de la composición que teníamos aquí en el CP. Va a ser de la alimentación. Teníamos el 50% de benceno y 50% de tolueno. Estos los multiplicamos por sus CP de cada uno, y nos va a dar un CP promedio de 36.5. La entalpía de evaporación promedio la vamos a realizar con la composición de vapor que teníamos. Aquí va a ser la que sacamos en la diapositiva anterior, 0.632 por 7360, que era la del benceno, y este 0.368 va a ser el que complete la unidad de nuestra composición. Este va a ser para el tolueno, y lo multiplicamos por 7960. Esto nos va a dar 7581. Ahora, para esto vamos a utilizar la fórmula HB de entalpía para poder relacionar nuestra temperatura que queremos sacar con la temperatura que pusimos como base para la entalpía para sacar la entalpía promedio, y esto lo multiplicamos por 36.5, que era esto nuestro CP promedio, y esto lo vamos a igualar por la parte que teníamos de lo que se va a evaporar por 7581. Y aquí al final nos va a dar nuestra temperatura requerida, que es de 178 grados centígrados. Bueno, esto sería el ejemplo. Espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video.